Gloria al Señor Jesús. ¿Tenemos alabanzas para nuestro Dios? Gloria al Señor. Voy a invitarles a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, capítulo 1. Vamos a leer del verso 9 al 13 a una sola voz. Quiero dar un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús a la hermosa iglesia del Señor en este lugar, a todos los jóvenes, amén, que se han congregado, a los amigos, los simpatizantes. Qué bendición poderles saludar en esta noche, al pastor, al hermano Jorge, su familia, qué bendición saludarle. Al comité de jóvenes, gracias a Dios por este propósito que Dios ha puesto en el corazón y que sé que será de grande bendición para toda la iglesia, para todos los que estamos participando de este propósito de Dios, amén, en esta noche también. Vamos a leer entonces la palabra de Dios, Evangelio según Juan, capítulo 1, leemos todos del verso 9 al verso 13, amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, amén. Vamos a elevar estas palabras de oración al Señor. ¿Hay alguien que anhele escuchar la voz de Dios en esta noche? ¿Hay alguien que se considere necesitado de Dios aquí? Así que vamos a clamar, Él está aquí, amén. Y Él tiene una bendición preparada para cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias porque estamos a tu mesa ante tu palabra, Señor. El alimento que tú, Señor, has de antemano preparado para cada uno de nosotros. Tú conoces el corazón, tú conoces nuestros pensamientos, conoces la necesidad de ti en nuestra vida, Señor. Hay un anhelo en esta hora de escuchar tu voz, hay un anhelo, Señor, de recibir tu palabra en nuestros corazones, Dios. Háblanos al corazón, que podamos comprender una vez más tus propósitos, Señor. Danos hoy esa bendición que en tanto necesitamos. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de ti, Señor, en nuestra vida. En esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada y haga lo que tú quieres en el corazón que la reciba. En el nombre de Jesús. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Jesús, saturándome de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame
nuestro Dios. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos, amados hermanos, en esta hora. Y vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Bueno, hay un lema muy especial y es que nosotros podamos entender, comprender precisamente esa identidad que hemos recibido de parte del Señor. En un principio tenemos que reconocer que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Amén. Eso dice la palabra del Señor y lo establece Dios desde el principio. Génesis capítulo 1, verso 26. Está hablando precisamente de ese propósito de Dios al crear al ser humano. Y dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre, que traducido aquí esta expresión se refiere es al ser humano. Y creó Dios al ser humano, varón y mujer los creó. Amén. Y los creó, como dice la palabra, a imagen de Dios. Amén. A su imagen y semejanza creó Dios al ser humano. Y eso podríamos decir es nuestro primer nivel de identidad. Es que Dios, al crear al ser humano, lo hizo a imagen y semejanza de Él. Y dentro de esa imagen y semejanza, Dios es un ser único. Amén. ¿Sí conocemos a ese Dios único? Él es el único Dios verdadero. Así que así como Él es único, creó seres humanos únicos. Por eso nosotros contamos con un ADN, por eso contamos con una huella digital que nos identifica, un iris que es único en nuestros ojos, una característica única. Y todo lo que somos como ser humano nos lleva a considerar y a ver esa obra del Señor, su obra creadora. Y por eso Juan hace mención en primer lugar en que el mundo por Él fue hecho. Amén. Él es el creador de todas las cosas, pero también del ser humano. Le dio una identidad como hombre, como mujer, y como ser único, Dios nos dio una identidad. Amén. Así que ningún ser humano es igual a otro. Así se parezca o tenga rasgos muy similares, ningún ser humano es igual a otro, porque el que nos creó, el que nos hizo, nos creó con una identidad. Amén. Nos hizo seres únicos. Esta es la primera instancia de la identidad, podemos decir, es el primer momento de nuestra identidad como creación de Dios, creados a su imagen y semejanza, y nos dio esa identidad aún en el momento de crear al hombre, a la mujer, como varón, como mujer, pero también como ser único, y por eso cada persona es única. Pero también Juan está haciendo mención precisamente de otro orden de identidad que nosotros podemos alcanzar y que se logra solamente en Cristo. Amén. En primer lugar, parte del reconocimiento de Dios como creador nuestro. Amén. Y sí, muchas personas dicen y reconocen que Dios los creó, o más bien conocen que Dios los creó, pero no han hecho un acto de reconocimiento de esa obra creadora en ellos. Y por eso el Salmo capítulo 100, verso 5 dice: reconoced que Jehová es Dios. ¿Y en qué consiste reconocer que Él es Dios? En que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Esto parte de su obra creadora. Pero además de esto, Él nos hizo pueblo suyo y ovejas de su prado. Leíamos al iniciar este culto precisamente este pasaje de Primera de Pedro que nos habla que Él nos ha hecho un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios con un propósito. Amén. Y aquí es donde debemos entender ese orden de identidad que solamente podemos lograr en Cristo. Hay una identidad que como seres humanos poseemos por el hecho de que Dios nos creó y nos hizo, y también es necesario reconocer esa identidad. Estamos en unos tiempos donde hay quienes no aceptan su propia identidad. Hay quienes son hombres y desean ser mujeres, hay quienes siendo mujeres desean ser hombres. Hay quienes no están aceptando quiénes son. Y no solamente en este orden, sino en muchos aspectos: su apariencia física, su manera de ser, de actuar, su carácter, su temperamento. El mundo vive cada vez más un problema de aceptación, de amor propio, de autoestima. Y si vamos a la base de muchas de las situaciones que enfrenta el mundo hoy por hoy, y de las crisis de salud mental y emocional que viven el ser humano hoy por hoy, en especial la juventud, tiene que ver precisamente con esta esencia, con la falta de aceptar su propia identidad, de quiénes son,
Pero esto se logra cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro creador, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. También podemos entonces reconocer a través de la palabra que Dios nos lleva a trascender a una identidad en Él. Amén. Y por eso Juan hace mención de lo que Dios hace en el corazón de quien lo recibe y lo acepta como su Salvador. Amén. Y precisamente está hablando de que el Señor vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Había un pueblo escogido y primero vino a este pueblo, un pueblo en el que Dios mostró su poder y tuvo todo un propósito de que fuera un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra, no solamente por sus características particulares como pueblo o nación, sino por la obra que Él podía hacer en la vida de ellos. Amén. Al ser su Dios, pero fue un pueblo rebelde. Israel fue un pueblo que no obedeció al Señor, que en muchas ocasiones renegaron contra Dios, y aunque Dios quería darles un carácter particular y especial por ser su Dios y ellos su pueblo, ellos siempre se rebelaron contra Dios y quisieron ser como los demás pueblos, quisieron ser como los demás, aún adorar a sus dioses. Pero no reconocían al Dios que los había libertado de la esclavitud de Egipto, que les había dado promesas, y siempre luchó el Señor con un pueblo rebelde, contumaz. Pero esta obra de Dios es importante reconocerla, porque cuando Él se manifiesta en carne, dice Juan, vino a lo suyo, vino a ese propósito de salvar, y vino en primer lugar a este pueblo, se dio a conocer a ellos porque había una promesa también, pero ellos no le recibieron. Amén. Ellos no le reconocieron. Pero dice el evangelista Juan, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Esa es la nueva identidad que nosotros podemos tener en Cristo. Y se requiere, como lo dice la palabra, recibir al Señor, creer en Él, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Amén. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Hay gente que cree y dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No, todos no son hijos de Dios. Todos no son hijos de Dios. Son creación de Dios, criaturas que Dios hizo, porque Él es el creador de todas las cosas. Y por eso Juan, el verbo, es decir, la palabra, Dios a través de su palabra hizo los cielos y la tierra. Dios, el que creó todas las cosas, formó al hombre a su imagen y semejanza. Dios es el Dios creador y es creador de todo ser humano, pero Dios no es padre de todos, sino solo de los que creen y le reciben a Él. Solo a ellos los hace hijos de Dios. Solo a nosotros que le hemos recibido y hemos creído en el Señor nos hace sus hijos. Así que nosotros tenemos que entender bien la palabra de Dios, porque hay quienes se creen hijos pero no son hijos de Dios. Si no le reciben y no creen en el Señor, no son hijos. Amén, no son hijos. Usted es una criatura de Dios, Dios lo creó, lo formó, lo hizo, le dio una identidad como ser humano. Pero para ser hijo de Dios, usted necesita recibir al Señor y creer en Él. Amén, amén. Eso es lo que nos permite ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios muestra que el Señor en su obra en nosotros, cuando nosotros le recibimos a Él, porque Dios no obliga a nadie. Dios ha dado su palabra a través de los tiempos. Dios se ha mostrado al hombre, se ha revelado al hombre. Y como dice la palabra del Señor, el Señor mismo lo expresa: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios no le tumba la puerta a nadie, es decir, Dios no va en vía contraria a la voluntad de la persona, porque el Dios que nos creó, nos formó y nos hizo, nos dio capacidad de decidir y es respetuoso de esa capacidad de decidir. Amén. Por eso, para poder ser hijo de Dios, nosotros tenemos que abrirle la puerta del corazón a Dios. No hay otra forma. Tenemos que recibir al Señor, porque Él está a la puerta. Y cuando usted abre la puerta, usted recibe al Señor en su corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cree en el Señor y puede ser llamado hijo de Dios. Y yo sé que en esta noche hay conmigo quienes un día le abrimos la puerta del corazón a Dios
y Dios ha cenado con nosotros y nosotros con Él, y por eso hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor, a hijos de Dios que alaben su nombre en esta hora y que puedan decirle Padre. Amén. Que puedan llamarlo Padre, y por eso Él nos llama sus hijos. Gloria al Señor Jesús. No podemos tener esta identidad sino exclusivamente por la obra de Cristo en nuestras vidas. Y Dios no puede hacer su obra, no porque para Él sea imposible o sea algo limitado, porque si bien es cierto, uno de los atributos de Dios es que Él es todopoderoso, pero como Dios soberano también, que es otro atributo, nos dio voluntad. Y Dios tiene todo el poder, pero Él no tumba la puerta. Él no invade la voluntad de ese ser humano. Dios llama, amén. Y aquel que lo recibe y lo acepta en su corazón y cree en Él, es ahora un hijo de Dios, amén. Entonces podemos tener una relación con Él. Eso es lo que muestra la palabra de Dios. Al aceptar al Señor, al recibirlo, lo que nosotros podemos entablar es una relación con Él. ¿Y qué tipo de relación podemos entablar con Él? La de padre e hijo, amén, amén. Así que usted no puede ser llamado hijo de Dios, ni puede considerarse ser un hijo de Dios si usted no ha recibido al Señor y no ha creído en Él, amén. Eso es lo que nos concede y nos permite tener la identidad que ahora tenemos en Cristo como hijos de Dios, amén. Esa identidad parte entonces de ese acto de fe de aceptar al Señor, pero no solamente de recibirlo y creer en Él, sino ahora vivir para Él, amén, amén. Vivir para Él, vivir para Él. ¿Por qué? Porque entender y reconocer ese propósito de Dios, esa nueva identidad que ahora tenemos en Cristo, por la obra de Él en nuestra vida. ¿Por qué nos llama a sus hijos? Porque la Biblia muestra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva creación. Ya vimos la primera creación, ¿cierto? Entonces, si usted y yo somos criaturas de Dios, Dios nos creó y nos hizo. De hecho, David en el Salmo 139 reconoce esa obra. Y por eso puede decir, Señor, en el vientre de mi madre tus manos me entretejieron. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, me formaste. Amén. Todos somos criaturas de Dios. Pero aquellos que hemos aceptado al Señor, le hemos recibido y hemos creído en Él, ahora somos sus hijos, amén. Y el estar en Cristo nos hace una nueva criatura, es decir, Dios opera en nosotros ahora una nueva creación. Pero luego ya no nos había creado, sí, como seres humanos, pero en Cristo tenemos una nueva creación. Y es por eso que el apóstol dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Él, amén, amén. Por eso tenemos una nueva vida en Él. Por eso el que ha aceptado a Cristo y ahora es su hijo, ya no sigue siendo el mismo que era antes de conocerle, porque Cristo crea en nosotros un nuevo ser, amén, amén, conforme a lo que Él es. Por eso la Biblia muestra de que nosotros en este proceso, porque ya es el proceso en que entramos, al entrar en esa comunión íntima con Dios, es el proceso de esa nueva creación. La Biblia muestra que el que comenzó esa buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día en que Él venga. Es decir, esa nueva creación es un proceso continuo mientras que Él viene, porque será hasta que Él venga, en el que cada día este hombre interior, dice el apóstol Pablo, es transformado cada vez más a la imagen de Él. Gloria a Dios. Así que Dios sigue trabajando en nosotros, y para ser sus hijos tenemos que mantenernos en ese proceso en el que estamos con Él, amén. En que nuestra identidad cada vez se reafirme y consolida, porque cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Y el reconocer esa identidad en Él nos lleva a reconocer primero que fuimos creados por Él, pero que además de ser creados por Él, ahora somos nueva criatura en Él, gloria al Señor, y que el que comenzó esa buena obra en nosotros la sigue perfeccionando. Al reconocer esa nueva identidad en Cristo, podemos reconocer que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Porque eso es lo que también nos da esa identidad en Cristo, un propósito. Y ese propósito no solamente es como iglesia, como cuerpo de Cristo, sino también hay un propósito exclusivo, personal, único e intransferible que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Nos hacemos poseedores además de un propósito de Dios en nuestra vida, de algo que aún como la salvación y el ser ahora una nueva criatura en Cristo es inmerecido, porque todo esto es por gracia del Señor. La palabra de Dios dice: por gracia sois salvos. Gloria a Dios, no por obras que alguno de nosotros hubiésemos hecho, sino por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido de Dios para con nosotros. Ninguno de nosotros tiene la capacidad, posibilidad o poder de hacerse hijo de Dios. Es por el poder y la obra de Cristo en nuestra vida que nos transforma y nos da una nueva identidad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nicodemo, al oír las enseñanzas de Jesús, se queda asombrado porque le oye decir que es necesario nacer de nuevo. Y él entonces piensa en el nacimiento humano como ser humano y dice: pero ¿cómo volveré al vientre de mi madre para volver a nacer? Y él le dice: no me refiero a ese nacimiento, sino al nacimiento que Dios opera a través de su palabra y por su espíritu. Nosotros somos una nueva creación, porque por la palabra de Dios y por su espíritu hemos sido engendrados para gloria de Él. Él ha hecho una obra que ha transformado nuestra vida y por eso hoy tenemos una nueva identidad en Él. Pero hay que permanecer en esa identidad. Hay que permanecer en esa identidad. Amén. Dios nos otorga ese favor inmerecido por su gracia de hacernos sus hijos. No por algún mérito nuestro. El que crea que es un hijo de Dios por mérito propio está errado y equivocado, y no es un hijo. Pero el que es hijo reconoce que ha nacido de nuevo por la obra de Cristo en su vida, y le es necesario permanecer en Dios para permanecer en esa identidad que Cristo le ha dado. Gloria al Señor. Para mantenerse aún en ese propósito con el que Dios lo ha llamado. Porque lo hermoso de esa identidad en Cristo es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Tiene un propósito, y ese propósito es exclusivo. Gloria al Señor. Aún como iglesia, la Biblia muestra que somos el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué tal que usted y yo como cuerpo humano fuéramos solo ojos, o solo manos, o solo pies? Sería hasta como algo feo, ¿cierto? No tendríamos como mucha gracia. Y por eso la iglesia es comparada con el cuerpo. Y como cuerpo de Cristo, dice la palabra, cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, cada uno tenemos un lugar único y especial. Amén. Aunque nuestra mano derecha es muy similar a la mano izquierda, y se parecen, y podríamos decir son casi iguales, pero no cumplen una misma función, en el sentido de que nomás la posición que tienen ya las hace particulares en ciertas funciones, ¿cierto? Y si nos faltara una de nuestras manos, aunque dijéramos tengo otra, nos veríamos limitados, porque cada miembro en el cuerpo cumple una función. Así que Dios no solamente en la identidad que nos ha dado, nos ha hecho parte de un cuerpo, de una iglesia, nos ha hecho miembro del cuerpo de Cristo, y cumplimos una función porque nos ha otorgado además dones espirituales, nos ha dado ministerios. Amén. Por eso un miembro del cuerpo no es igual al otro, ni cumple exactamente una misma función, sino que cada uno cumple una función particular. Cuando nosotros reconocemos esa identidad en Cristo, reconocemos que hemos recibido algo único que Dios nos ha dado, y que dentro de ese orden hay un propósito que Dios tiene con eso que nos ha dado. Amén.
Amén. Entonces eso hace que no tengamos celos entre nosotros. Porque si yo me reconozco como ser único, pero además como miembro único del cuerpo de Cristo, yo no tengo que envidiarle a mi hermano. Yo no tengo que competir con nadie. Porque Dios a cada uno le dio conforme a su gracia, repartió a cada uno. Amén. Y como cuerpo nos complementamos. Y por el contrario, bendecimos a Dios. Porque eso que yo no tengo lo tiene mi hermano. Amén. Y eso hace que seamos un cuerpo. Gloria a Dios. Entonces no hay celos, no hay contiendas, no hay competencia, no, Dios nos hizo seres únicos, pero también en esta nueva identidad en Cristo nos dio dones, conforme a su gracia los repartió. Y aquí en el cuerpo de Cristo nadie es más que nadie, porque aquí el que es todo es Cristo, el Señor, y en Él estamos completos, amén, y Él es nuestro todo, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que nosotros tenemos además que reconocer no solo la identidad que Cristo nos ha dado como hijos, sino también lo que Dios en su propósito al salvarnos y hacernos parte del cuerpo de Cristo nos ha otorgado. Amén. Los dones, los talentos, el ministerio que Dios le ha dado, Dios lo reservó y lo diseñó para usted. Pero no para que usted se gloríe en ello, ni para que usted tome señorío de ello como si fuera algo por su capacidad o fuerza, sino que la Biblia dice que lo dio para que ministremos a otros, es decir, para ponerlo al servicio de la iglesia. Amén, amén. Servimos a Dios con lo que de Dios hemos recibido. Todo es por Él y para Él. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, reconocer esa identidad que Dios nos da nos lleva a reconocer también su propósito en nuestra vida, amén. No solamente como iglesia y parte del cuerpo de Cristo, sino también que Dios tiene un propósito en nosotros. David pudo reconocerlo al reconocer al Señor y su nueva identidad en Él, y tuvo que decirle: Señor, cumple tu propósito en mí. Amén, amén. Y yo quisiera que usted meditara en eso en esta noche, si usted tiene claro el propósito que Dios tiene con su vida. No solamente es salvarlo, no solamente es salvarlo, que eso es grandioso, maravilloso. La salvación es un regalo inmerecido que Dios nos da, gloria al Señor. Pero la salvación incluye la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo, de recibir de Dios dones, ministerios para servirle, gloria al Señor, a Él y a su iglesia. Pero también nos lleva a reconocer que Dios cumple un propósito que Él tiene para nuestra vida, aún en este paso por la tierra. Amén. Tiene un propósito para mí. Y qué bueno es que nosotros nos inquietemos en conocer ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque ese propósito es único. Otro no lo va a conocer, necesita usted conocerlo directamente de Dios. Amén. Amén. Dios nos llama para tener una vida con propósito en Él. De ahí que, claro, todo ser humano, porque Dios nos creó así en su obra creadora, con la capacidad de autorrealizarnos y construir un proyecto de vida. Pero cuando yo tengo ahora esa identidad en Cristo, tengo que reconocer lo que la palabra de Dios dice. El profeta Isaías dice que el Señor nos da una palabra hermosa: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor, sino que más altos que los cielos son mis pensamientos, más altos que los cielos son mis caminos. Es decir, hay una versión más actualizada que dice: mis propósitos son superiores a los vuestros. Cuando nosotros reconocemos esa nueva identidad en Cristo, reconocemos que lo que hemos anhelado en la vida se queda corto y pequeño al propósito que Dios tiene para conmigo, y que los proyectos de Dios para mí son superiores a los míos, son insuperables, son incomparables, y decido creer y caminar en ese propósito con el cual Él me ha llamado. Es triste ver en la iglesia jóvenes que no saben para dónde van, cuando Dios tiene un propósito especial para sus vidas, pero no se han inquietado por conocerlo. No se han inquietado por reconocer que los planes de Dios para su vida son mayores que los que puede poseer o tener o alcanzar. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Pero esto necesita un reconocimiento de parte nuestra, porque cuando yo creo que lo que yo puedo alcanzar y lograr en la vida es lo más grande y desconozco el propósito de Dios, no reconozco y no acepto, porque además de esto, el comienzo de esta identidad nueva en Cristo parte del creer, pero los que creyeron. Así que mantenerme en esa nueva identidad implica vivir por la fe. Y hay quienes no están dispuestos a vivir por la fe. Aunque están en la iglesia, pero siguen viviendo de acuerdo a sus posibilidades. No han decidido, la fe es una decisión. Eso dice la palabra del Señor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay quienes, siendo cristianos, yendo a la iglesia y habiendo conocido a Dios, no se mueven por la fe, sino por lo que está delante de sus ojos. Pero nuestra visión es corta, porque el Dios que lo ve todo y sustenta todas las cosas no se puede comparar a nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y hay quienes viven por lo que ven, pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quiénes creen en esta noche que Él es galardonador? Alguien puede creer que lo que Dios tiene es muy superior a lo que tú y yo alcancemos a imaginar. Nuestra mente no lo alcanza a dimensionar, pero cuando tú decides creerle al Señor, puedes ir más allá de lo que tus ojos te permiten ver, porque lo que ahora puedes creer y a través de la fe es ver lo imposible. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice este pasaje de Hebreos capítulo 11, habla de aquellos hombres que caminaron y vivieron por la fe. Y habla de Moisés, quien fue criado en el palacio de Faraón, rodeado de toda la riqueza y todas las posibilidades que podía tener. Uno dice, en la juventud Moisés tenía las mejores posibilidades de vida, vivía con Faraón. Era hijo de la hija, considerado hijo de la hija de Faraón, con todas las riquezas y todas las posibilidades que tenía. Pero la palabra de Dios muestra cómo Moisés se sostuvo como viendo al invisible Dios y renunció a todos estos privilegios, porque creyó que lo que Dios tenía para él era mucho más grande que aún lo que él le rodeaba y el futuro tan prometedor que tenía en su momento. Él creyó contra esperanza. Y Moisés pudo ver la gloria de Dios. Moisés pudo ver la gloria de Dios porque le creyó. Pudo entender que había una riqueza más grande que la que podía poseer. Y era la riqueza que podía darle Dios. Amén, amén. Así que esta identidad nos conduce a una vida de fe y para fe. Gloria al Señor, y por fe. A creer que Dios tiene propósitos grandes con nuestra vida. Esos propósitos no se harán realidad si tú no le crees. Aquí el que falla no es Dios, porque Dios es fiel y Él cumple su palabra. Fallamos nosotros cuando no le creemos. Cuando Dios abre una puerta y nos cierra otra, pero insistimos en que esa puerta se abra y lo intentamos y lo hacemos por nuestra propia fuerza, cuando Dios la ha cerrado para ti porque tiene algo mayor y superior, pero no le creemos, no confiamos. Qué bueno que en esta noche podamos creer más en Él, que podamos decir como los discípulos cuando vieron la gloria de Él y sabían y reconocían que su fe se quedaba corta a todo lo que Dios le demostraba con poder: Señor, aumentanos la fe. Y Él le dijo: no se necesita tanta cantidad, porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, la semilla más pequeña de la tierra, pero miren qué grande árbol se convierte. Solamente necesitas creer. Porque al que cree todo le es posible, pero al que cree en Él, porque el que todo lo puede es el Señor. Gloria a Dios,
Gloria a Dios. Dios nos llama a permanecer en esta identidad. Gloria al Señor. Esta identidad nos lleva a tener una garantía en Dios. Una garantía que solo Él puede dar. Y ahí uno puede ver cuando la Biblia dice que Dios es inmutable. Él nunca cambia. Él es fiel. Porque aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Él no cambia su propósito, Él no lo altera. Él lo permanece ahí. Mire cómo Jesús habla, representando precisamente este reino de Dios. Tan maravillosa su obra, que habla de dos hijos que estaban en su casa, pero el menor de ellos decide pedir la herencia e irse de casa. Aquel que tiene esta identidad, aunque decida irse, nada se la puede quitar ni arrebatar, porque Él ahora es una nueva criatura. Y hay quienes entre nosotros han decidido creer más en ellos o en lo que el mundo les muestra, y se han ido de casa. Yo conozco padres que sus hijos se fueron de casa, hicieron todo lo contrario a lo que ellos les enseñaron, y los he oído decir: ahora él ya no es mi hijo, ella ya no es mi hija, no es bienvenida aquí. Eso hacemos nosotros como padres. Pero la Biblia dice, el Señor mismo lo enseñó, el hijo menor pidió la parte de su herencia y decidió irse de su casa. Pero mire cómo el Señor respeta la voluntad nuestra. Pero también mire cómo lo que Él hace, Él no cambia. Él no dejó de llamarlo hijo. Él respetó su voluntad y con dolor lo vio partir. Y dice la Biblia que este hijo malgastó toda su herencia. Vivió perdida y desordenadamente, de tal manera que tuvo que ir a apacentar, a cuidar cerdos para poder comer. Y era tanta su hambre que comía de la algarroba que comían los cerdos, y fue echado por comerse la comida de los cerdos. Perdió todo lo que tenía, pero no perdió el amor de su padre. Que dice la Biblia que cuando él reconoce que aún los jornaleros están mejor en casa de su padre que él, en la condición en que está lejos de su padre, y decide entonces, y dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y cuando él se levanta y vuelve a casa, la Biblia dice que su padre lo vio venir de lejos. Es decir, él lo estaba esperando. Eso hace Dios nuestro Padre, a pesar de que como hijos le fallemos. Pero nadie nos roba esa identidad, aunque la creamos perdida. Él llega a su padre y dice la Biblia que el padre salió a su encuentro y lo abrazó, lo besó. Y él le dijo: Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero la Biblia muestra que este padre lo vistió con vestiduras como hijo, le puso el anillo: tú eres mi hijo. Y celebró que él hubiese vuelto a casa. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre, quien mantiene ese lugar que nos ha dado y que nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Hermano, no suframos sin necesidad cuando tenemos la casa de nuestro Padre. ¿Por qué estás aguantando hambre? ¿Por qué estás viviendo como vives cuando tú y yo tenemos un Padre que nos ama y que nos ha colmado de bendiciones? Tampoco vivas como hijo, como el hijo mayor, porque aunque no se había ido de casa, estaba en casa y no disfrutaba la bendición de su padre.
Cuando él llega a casa, llegando a casa oye la algarabía y los siervos salen y él pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Es que tu hermano ha vuelto a casa y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo y ha hecho una gran fiesta. Y él se enojó. Hay quienes estando en la casa de su padre no viven como hijos, porque cuando su padre sale a reconvenirlo, él le dice: Padre, yo siempre he estado contigo y nunca has hecho una fiesta ni has matado el becerro más gordo, pero tu hijo que vivió, hizo todo lo que hizo y malgastó su herencia, ahora le haces una fiesta. Y él le dice: pero hijo, tú siempre has estado aquí, me has tenido a mí. ¿Cuántos estarán en la casa de su padre y no disfrutan el ser hijos de él y no están disfrutando la bendición de su padre? Hermanos, permanezcamos en esta identidad, pero vivámosla bien. Amén. Él le dice: mira, tu hermano estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Él lo había perdido todo, pero ahora lo ha recibido de nuevo, porque Dios es Dios de amor, de misericordia. Dios es fiel. Pero hijo, aunque estaba en casa, su padre le tiene que decir: tú siempre has estado rodeado de todo esto, pero no lo había disfrutado. Cuántas bendiciones incontables, incalculables, indescriptibles de Dios nos ha rodeado como hijos de Él y no las estamos disfrutando. ¿Alguien quiere como hijo disfrutar esa bendición de Dios? Alguien puede decirle: Señor, gracias por hacerme tu hijo, porque yo no lo merecía. Gracias porque me has rodeado de tu amor, de tu bondad, porque me tienes en tu casa, Señor. Hay quienes están en la casa del Padre y no están gozando de esa salvación y de esa vida nueva en Él. Hay alguien que quiera disfrutar esa vida en Dios. Cuando tú te vives como ese hijo, disfrutando esa bendición, yo te aseguro en el nombre de Jesús que nada te podrá separar de este amor tan grande. Que vas a gozar y disfrutar de la bendición de Dios, que cada día te vas a sorprender, que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Vas a disfrutar poder llamarlo Padre, sabiendo que Él siempre oye tu voz y la conoce entre millones de millones que le hablan. Él sabe cuál es tu voz. Él te conoce porque te ha dado un nombre. No el nombre que te ha dado identidad como hombre, mujer, como lo que eres como ser humano, sino un nombre que es sobre todo nombre. Tú tienes un sello. Es su espíritu por el cual Él ha obrado en tu vida y te ha dado una nueva identidad. Y ese espíritu son las arras de nuestra salvación. Cuando Él venga, conocerá a sus hijos, porque tiene su espíritu. Y Él dice: este es mío. Él te ha dicho: mío eres tú, oh Dios. Te damos gloria, Señor, por tu gran amor y misericordia. Y por eso, aunque el enemigo quiere arrebatarte esta identidad, no puede hacerlo, porque Él cayó de la gloria de Dios y no tiene oportunidad. Pero sus hijos, aunque hayamos pecado, dice Juan, abogado tenemos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, porque somos sus hijos, porque somos sus hijos. Tú puedes decir en esta hora: soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, Él es mi Padre. Gloria a Dios. Yo les voy a invitar a estar en pie y vamos a orar por los que han pasado al altar en esta hora. Vamos a orar por un amigo que ha entendido esta palabra y hoy quiere ser el hijo de Dios. No sigas ahí esperando cuando Dios te está dando una oportunidad de ser su hijo. Cuando tú te conviertas en hijo de Él por su obra, tu vida va a ser totalmente diferente. Gloria a Dios. ¿Qué dicen los que somos sus hijos? Aleluya. Y si tú eres ese hijo que está alejado de Dios,
que aunque has conocido al Señor y eres su hijo, te has alejado de Él. Dios está aquí con los brazos abiertos y Él te dice: yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Y Dios hace gran fiesta cuando su hijo vuelve a casa. Si tal vez eres ese hijo que está en casa pero no estás disfrutando la bendición de Dios, dile: Señor, vuélveme ese gozo de tu salvación. Vuélveme esa alegría, Señor, que pueda ver por la fe las bendiciones con las que me ha rodeado. Yo sé que en esta noche aquí hay conmigo hijos de Dios, los cuales clamamos y Él nos oye, nos responde, nos atiende. Que en esta noche hay conmigo hijos de Dios que sentimos el cuidado y el abrazo de Dios continuo. Qué lindo es ser su hijo. Si hay algún hijo o una hija de Dios que hoy necesite reconocer ese propósito de Dios en su vida, yo le invito a que venga a este altar o allí donde esté, hable con Dios. Esto no se trata solamente de una vida religiosa, no, Señor. Se trata de una vida con propósito, y Dios tiene un propósito exclusivo para ti. Dios tiene algo maravilloso que ha diseñado exclusivo para ti. Solo es necesario que tú le creas, confíes en Dios y te dejes guiar por Él. Y ahora andes por fe y no por vista. Vas a poder ver las puertas que Dios abrirá para ti, que nadie podrá cerrar, pero también las puertas que Dios cerrará para guardarte, librarte, y para que puedas ver las que Él te abre, porque tiene grandes cosas para tu vida. Gloria al Señor, gloria al Señor. Quiero invitar a los jóvenes que están aquí y quiero que tengamos unas palabras de oración por esta juventud de esta hermosa congregación de Bello Horizonte. A ver, ¿dónde están los jóvenes de Bello Horizonte? Yo quiero invitarlos a que vengan. Aquí hay espacio y lugar. Yo siento orar también por ustedes en esta noche. Jóvenes de 12 a 35 años, solteros, casados. Esa es la población que llamamos jóvenes en nuestra iglesia. Pero si usted tiene más de esta edad y quiere que oremos a su favor, venga. Aquí no estamos limitados por una edad. Pero Dios ha hablado a tu corazón en esta noche y Él me dice: ora por ellos. Yo no sé qué te falte, aún si te falta fe, aquí está el que puede aumentar tu fe. Aquí está el que puede ayudarte a creer. Como aquel que le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Dios está aquí en esta hora y quiere hacer algo especial en tu vida. Aunque estés en la iglesia, joven, hoy puede hacer una diferencia ese acto de fe que tú estás haciendo hoy. Porque hay quienes están en la casa del Padre, pero aún no han gozado a plenitud la bendición que Dios tiene para ellos. Pero hoy puede ser un día que cambie tu historia, aún estando en la iglesia. Si tú aceptas este llamado de Dios, Dios te ha hablado al corazón, lo sé. Dios te ha dado una palabra que es para ti, lo sé, porque Él habla a cada uno. Aunque el mensaje sea uno, pero Dios habla a cada uno en el corazón, y Dios te ha dado una palabra y te ha invitado a creer en que Él tiene un propósito especial en tu vida. Que eso que crees que no puedes soltar, dejar, que esas limitaciones que hay en tu mente y en tu corazón no te han permitido avanzar, pero Dios te dice: yo estoy contigo. Yo abro caminos donde no los hay. Yo abro puertas de bendición para ti. Solamente cree, confía. Vamos a orar, iglesia del Señor, por los que han pasado al altar, por este hermoso grupo de jóvenes. Aún aunque no hay jóvenes que hayan pasado aquí, vamos a orar por toda esta hermosa juventud de Bello Horizonte. Amén. Para que el Señor se glorifique grandemente en su vida. Que esta hermosa iglesia pueda ver la gloria de Dios en los jóvenes. Porque en esta hora Dios también reparte dones, ministerios. Porque hay un joven que le cree y le dice: Señor, te creo que tienes un propósito conmigo. Cumple tu propósito en mí. Señor Jesús, te doy gracias y te alabo en esta noche por la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias por cada uno de los que están en este altar, por la juventud de esta hermosa
hermosa congregación de Bello Horizonte. Señor, gracias, gracias por cada joven que cree en tu palabra en esta noche, Señor. Por cada amigo, cada simpatizante, cada hermano, cada hermana que hoy, Señor, recibe esta palabra en su corazón. Cumple tu propósito, Señor. Cumple tu propósito en nuestra vida. En esta hora tú estás aquí para glorificarte, Señor. Tú nos has dado una identidad. Tú nos has hecho tus hijos. Tú eres nuestro Padre. Eres mi Padre, Señor. Eres mi Padre. Queremos estar en tu mesa. Queremos estar en tus brazos, Padre. Glorifícate, glorifícate en nuestra vida, Señor. Obra, 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 Señor. Ayúdanos a creer, a confiar en ti. Queremos ver tu obra en la juventud de esta congregación. Queremos
misericordia. Señor, hoy te damos gracias una vez más, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder ser llamado tu Hijo, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuál es tu propósito en nuestras vidas. Señor, sabemos que tú tienes un propósito en cada vida, oh Dios. Lo sabemos, Señor. Y hoy te pedimos que seas tú guiando ese propósito en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre santo, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta hora. Un fuerte aplauso a Él, que es merecedor de toda la gloria y la honra. Hermanos, así finalizamos nuestro primer día de esta gran semana. Les damos las gracias por apoyar nuestra Semana del Joven. Esperamos contar con su asistencia el día jueves, el viernes y también el domingo. Dios les bendiga.